Majestad, autoridades, miembros del jurado, Jaume Plensa y familia Plensa, señoras y señores. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, que quiero en primer lugar agradecer, hacemos hoy entrega del máximo galardón que en el ámbito de las artes plásticas es concedido a un artista de nuestra comunidad iberoamericana de naciones. Jaume Plensa recibe hoy un premio que reconoce la excelencia de su arte plástico y la sustancia que lo conforma. Un arte humanista, cosmopolita, más arraigado en las personas que en los territorios. Como él mismo ha dicho muy gráficamente, me gusta más la gente que la geografía. También él ha dicho algunas veces, tengo los ojos en los dedos, ilustrándonos así elocuentemente sobre su propia experiencia de convertir objetos intangibles como la luz, la poesía o el sonido en algo palpable y físico. La obra de Plensa, él mismo lo acaba de decir, subraya la fecundidad poética del arte y rubrica la alianza creativa que le vincula con excelentes poetas, desde Dante a Shakespeare, Goethe, William Blake, Baudelaire, T.S. Eliot, Vicente Andrés Estellés o José Ángel Valiente, quienes han sido sus grandes compañeros de viaje. Nuestro homenajeado lo ha dicho en sus propias palabras, mi referencia son los poetas, no los artistas. Plensa nos explica su manera de percibir su propio yo. Cito, hice un autorretrato, pero no me representa a mí. Muestra los nombres de todos los artistas que tuvieron algún significado para mí. Existo a través de ellos. Palabras, las de Plensa, que evocan aquel otro célebre dicho de Rimbaud, je est un autre, yo es otro. En la poesía se encuentran las constantes de su obra, la inspiración, la palabra, la idea, la música, el ritmo, el sonido e incluso el silencio. La poesía está firmemente instalada en el seno de su narración. Y también el azar, lo mágico circunstancial que decían los surrealistas, es importante en el despliegue plástico de sus ideas. Eso ocurre con la luz que descubrió en el hierro fundido, y le cito nuevamente. Un día, nos confiesa, viendo salir el hierro fundido del horno, me pregunté cómo, siendo este un material tan pesado, oscuro y opaco, en estado líquido pierde toda su pesadez y se vuelve solo luz y energía. Así se produce el tránsito de la recuperación de materiales como hierro, bronce o cobre de la primera parte de su obra al uso de la luz y el sonido que comienzan a entrar en sus creaciones. La Neige Rouge nace de una de estas revelaciones, para posteriormente abrirse paso hacia la transparencia y la desnudez de la resina y el vidrio, como ocurre en Wie ein Hauch, como un suspiro, su primera pieza en ladrillo de vidrio. Una transparencia visual que manifiesta tanto el deseo de comunicación con el espectador como la búsqueda de la ausencia más que de la presencia. Y esta diversidad de materiales solo tiene una intención, la de modular ideas. La idea es el auténtico desencadenante de la obra. Como él mismo explica, el material nunca ha sido lo fundamental en mi obra, pese a haber experimentado mucho con él. Siempre he dicho que el gran material son las ideas. El material correcto aparece aplicando sensibilidad, tratando de adivinar, siendo intuitivo, encomendándose, en definitiva, al azar objetivo del que nos hablara André Breton. En los últimos años, la producción de Jaume Plensa ha girado en torno a dos grandes temas, el cuerpo y la palabra. Su fascinación por la anatomía le llevó a hacer otro autorretrato, Self-Portrait 3, un grabado que no era más que un listado con el homograma de un hombre adulto de más de 40 años y también una instalación llamada Love Sounds, en la que se podía oír la grabación de su flujo sanguíneo, poniendo así de manifiesto que el sonido de nuestra sangre es el sonido de la humanidad que habla la misma lengua. Pronto descubrió que la escultura no solo le abría las puertas al cuerpo, sino también al alma. Plensa abraza la dimensión topológica del cuerpo, al igual que Valente, cuando se preguntaba ¿de qué lado de mi cuerpo estabas, alma, que no me socorrías?
El cuerpo como espacio, como isla, como lugar donde ocurren cosas, capaz de abrazar árboles o de dar cabida a otros cuerpos, cuerpos como los nuestros que pueden entrar en muchas de sus esculturas configuradas como un marco abierto y fácilmente traspasable. Y dentro del cuerpo, la cabeza, el resumen del cuerpo, el gran lugar, como él la define, llevándonos a recordar sus cabezas con personajes de párpados cerrados que duermen, sueñan o están en éxtasis, como si cerrando los sentidos a los estímulos externos, volviendo la mirada hacia adentro, guiándose por el inconsciente, encontraran con mayor facilidad su mundo interior, su paz inquebrantable. Y en ese sueño, la palabra va penetrando en su obra de una forma táctil y física, como la ilusión de creer que la vida nos va tatuando permanentemente textos en la piel con tinta invisible y que por azar alguien podrá un día leerlos. Él mismo nos lo ha recordado también hace unos instantes. Letras de diferentes alfabetos conforman las figuras que adquieren un dinamismo especial o caen como la lluvia, Silent Rain, en una cascada de textos e interpretaciones. La materialidad del lenguaje, liberando a las letras de su habitual funcionalidad, convierte a la palabra tanto en material como en resultado de sus creaciones. Sus piezas para ciudades conviven con la gente, se adaptan a la escala y a las necesidades del lugar, crean espacios por sí mismas, son lugares de encuentro, fomentan la regeneración y la relectura del lugar. Como escribiera William Blake, todo lo que vive no vive solo ni para sí mismo. De ahí la importancia, como busca Plensa, de capturar el alma de la ciudad intentando no perder la tuya. Su misterio reside en lograr el equilibrio entre la fuerza de la pieza y la importancia del lugar. El ejemplo más emblemático es The Crown Fountain, en el Millennium Park de Chicago, en el que, en sus propias palabras, el acierto fue llevar el concepto mediterráneo de la plaza a una ciudad que lo echaba de menos sin saberlo, porque inmediatamente se lo apropió. Una pieza que se mezcla con la ciudad sin la protección del museo. Para Plensa, la obra pública es un catalizador, como si terminaras un paisaje que ya está empezando para que la sociedad lo use con cierto orgullo porque ese espacio público es su hogar. Así nació Dream en St. Helens, Inglaterra, una obra de una enorme carga emocional suscitada por el recuerdo de todos los mineros que habían trabajado en aquel yacimiento de carbón abruptamente cerrado en 1991. Otros ejemplos son la obra Ogijima's Soul, el pabellón de bienvenida para la isla de Ogijima en Japón, un pequeño espacio con un techo de letras donde hay lista de espera para contraer matrimonio o proyectos temporales como en Olhar dos meus sonhos, en la bahía de Botafogo, en Río de Janeiro, Glass Trees, White Light, White Heat, en Venecia, la serie de 11 piezas para Burdeos, Set Poetas en Andorra o ICO en Nueva York y en Seattle, tras cuyas retiradas dejaron una acusada y elocuente sensación de ausencia y vacío. De ahí que Plensa afirme que en realidad mis exposiciones empiezan cuando se terminan. Este característico gusto por la paradoja, me gusta representar las cosas por medio de su opuesto, ha sido una constante en una obra repleta de dualidades. Sonido y silencio, frío y calor, ligero y pesado, movimiento y estatismo, presencia y ausencia, luz y oscuridad, sueño y vigilia. Todos estos temas están presentes también en su fecunda y elaborada muestra de arte gráfico y en sus escenografías para óperas y producciones teatrales. Sería injusto que en esta breve laudatio no encontrara espacio sus trabajos junto a la Fura dels Baus, que constituyen un referente en la escenografía mundial. La obra de Jaume Plensa es el inventario poético de lo vivido en las imprecisas fronteras que separan el territorio habitado por lo ordinario de los dominios quiméricos únicamente accesibles al artista. Es el esfuerzo por hacer cierta y real la idea, tantas veces esgrimida, de que su arte no es sino una forma de celebrar la vida. Recorriendo su larga obra, se observa que al situarse en el mismo terreno del poeta apegado a la vida, Jaume Plensa acrecienta su capacidad de admirar cada milagro de lo cotidiano y reivindica para nosotros la independencia y la libertad
que emanan de sus propias creaciones, hallazgos y encuentros reveladores, como si en el rincón más retirado hubiera descubierto, de forma inesperada, un resquicio de luz suficiente para justificar una existencia entera. Si hoy Jaume Plensa une su nombre al prestigioso elenco de este galardón, es gracias a una obra personal, audaz y duradera. Gracias a la influencia de una poesía que libera, redime y regenera. Gracias a la emoción con la que somete a los materiales a sus ideas. Gracias a su exaltación de la vida. Gracias a la palabra que agita al artista. Gracias a una imaginación repleta de sueños y silencios. Jaume Plensa, Premi Velázquez 2013, felicitats. Muchas gracias.